Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube de la Academia Veropo. En esta ocasión vamos a proceder a corregir el examen oficial que tuvo lugar el pasado 30 de mayo del cuerpo de las 191 plazas que se convocaban de la convocatoria de los años 2023 al 2025 del cuerpo de administrativos de la Junta de Castilla y León. Así que vamos a ello. Bien, vamos a comenzar con las preguntas del primer bloque de este examen. Ya sabéis que el examen cuenta con un total de 110 preguntas, incluidas las preguntas de reserva. Y este primer bloque de la parte de legislación abarca las preguntas 1 a 50 inclusives, y luego veremos también las preguntas de reserva de este primer bloque, que son las que abarcan de las preguntas 101 a 105. Así que vamos a ello. La primera pregunta nos dice que según la Constitución española, ¿quién tiene competencia sobre la inmigración? Bien, pues la respuesta correcta es la A. El Estado tiene competencia exclusiva en materia de inmigración, según el artículo 149.1 de la Constitución española. Tenemos que tener en cuenta que en esta materia de inmigración las comunidades autónomas no pueden asumir competencias, no tienen competencias ni normativas ni ejecutivas, según el artículo 148.1 de la Constitución, sino lo único que van a poder tener lo único que van a poder hacer es solo gestionar las políticas de integración, pero, insisto, no tienen competencias ni normativas ni ejecutivas y, por lo tanto, es competencia exclusiva del Estado. La pregunta número 2 nos dice que, según el artículo 63.3 de la Ley 40/2015, que, como bien sabéis, es la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál es el requisito de titulación y condición profesional para ser nombrado subsecretario de un ministerio? ¿Vale? Pues ese requisito es que debe ser funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, es decir, de cualquier administración pública, pero tiene que pertenecer al subgrupo A1 de clasificación profesional o haber perdido esa condición como consecuencia de su jubilación. ¿Vale? Por lo tanto, tiene que ser funcionario de carrera, ¿vale? Del subgrupo A1. No puede ser personal laboral, la respuesta C no sería correcta, porque independientemente del tiempo de experiencia que tenga, ya sabéis que el personal laboral, conforme al artículo 9.2 del TREBEZ, no puede asumir funciones que impliquen directa o indirectamente la participación en potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses de la administración. Entonces, por lo tanto, solo puede ser funcionario de carrera de cualquier administración de su grupo A1 o haber perdido esa condición como consecuencia de su jubilación. La pregunta número 3 nos dice que, según el artículo 11 de la Ley 1/1998 de 4 de junio, que es la ley que regula el régimen local en Castilla y León, la creación de un municipio por fusión de otros limítrofes va a poder acordarse por confusión de sus núcleos de población como consecuencia del desarrollo urbanístico. No son correctas el resto, porque la pregunta B es incorrecta, no es por la incorporación de uno o más municipios a otro u otros, tampoco cuando existan motivos, porque tienen que ser notorios motivos demográficos, económicos o sociales que lo hagan conveniente, y tampoco sería correcta la D, porque es cuando separadamente carezcan de capacidad o recursos suficientes para atender los servicios mínimos exigidos por la ley, servicios mínimos locales, no autonómicos, por lo tanto no sería correcta la D. La pregunta número 4 nos dice que, según el artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿qué tipo de competencia es la que se aplica en el ámbito de la protección de los derechos de los consumidores? La protección de los consumidores, pues es una competencia compartida entre las instituciones de la Unión Europea y
también van a tener competencias normativas los Estados miembros, ¿vale? Siempre y cuando ya sabéis, el carácter preferente de la normativa europea sobre la normativa de los Estados miembros, pero es una competencia compartida. La pregunta número 5 nos dice que según lo dispuesto en la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León relativa a los tributos cedidos a la Comunidad de Castilla y León, señale la afirmación incorrecta, ¿vale? Bueno, esta es una pregunta un poquito rebuscada porque, bueno, no tenían artículos en el Estatuto de Autonomía, aunque tenemos alguna pregunta a mayores, pero nos preguntan por una disposición adicional primera relativa a los tributos cedidos y nos piden la afirmación incorrecta. Y la afirmación incorrecta es la respuesta B, porque va a estar cedido el impuesto sobre el valor añadido. Es cierto que con carácter parcial, pero el porcentaje va a ser del 50%, no del 58%, como de forma incorrecta se señala en la respuesta B. La pregunta número 6 nos dice que, de acuerdo con el artículo 23.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, ¿qué mayoría se requiere para la aprobación y reforma del reglamento de las Cortes de Castilla y León? Pues se va a exigir mayoría absoluta en una votación final sobre la totalidad, ¿vale? Mayoría absoluta, no se requiere mayoría simple, ni mayoría de 3/5, ni mayoría de 2/3. La mayoría de 2/3 ya sabéis que es para establecer la sede de las instituciones básicas de Castilla y León, pero para la aprobación y reforma del reglamento de las Cortes de Castilla y León se requiere mayoría absoluta en una votación final sobre su totalidad. La pregunta número 7 nos dice que, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 1/2002, que es la ley reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, sobre qué asuntos le corresponde emitir dictámenes al Pleno del Consejo. Le corresponde emitir dictámenes al Pleno del Consejo sobre los recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia con carácter previo a su interposición por la Junta de Castilla y León, sin que sea preciso esperar la emisión del informe para poder acudir ante el Tribunal Constitucional, ¿vale? Esto hay que poner en relación este artículo 19 con el artículo 4.1, concretamente con los apartados A, B, C y E, que son aquellos en los que se va a exigir ese dictamen del Pleno del Consejo, ¿vale? Porque, por ejemplo, la respuesta de los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones, excepto aquellos que sean de carácter meramente organizativo, ¿vale? Sí requiere también dictamen, pero no del Pleno del Consejo, sino que es una competencia que va a corresponder a las comisiones. La pregunta número 8 nos dice que, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 3/2001, que, como bien sabéis, es la ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, cuando se produce el cese del presidente de la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla y León cesa en bloque, si bien va a continuar en funciones para el despacho ordinario de los asuntos públicos, sin poder aprobar en ningún caso el proyecto de ley de presupuesto. La pregunta número 9 nos dice que, también conforme a esta ley 3/2001 del Gobierno y la Administración de Castilla y León, según expresamente establece su artículo 42, excepcionalmente y por motivos de eficacia en la gestión administrativa, podrán existir departamentos territoriales de los que van a depender varios órganos con rango de servicio territorial, ¿vale? Esa es la respuesta correcta, ¿vale? No sería correcta la B, porque dice que la Secretaría Territorial dependerá orgánicamente, no funcionalmente, ¿vale? Tampoco sería correcta la C, porque
cada delegación territorial se estructurará en una secretaría territorial y en una secretaría general y servicios territoriales que sean necesarios para el desempeño de las correspondientes funciones. Y tampoco sería correcta la D, porque no son las delegaciones provinciales, sino las delegaciones territoriales, que son los órganos directivos periféricos. La pregunta 10 nos dice que según el artículo 86, también de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, los organismos autónomos de la comunidad tienen encomendadas la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos. Esa sería la respuesta correcta, la B de Barcelona. La pregunta 11 nos dice que según el artículo 128.2 de la Ley 39/2015, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es uno de los límites que tienen los reglamentos y disposiciones administrativas? Pues el límite es que en ningún caso van a poder regular aquellas materias que la Constitución o bien los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Esa sería la correcta. La pregunta número 12 nos dice que según el artículo 92 de la Constitución, el plazo de que dispone el Senado como Cámara de Representación Territorial para, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas a los proyectos de ley aprobados por el Congreso es un plazo de 2 meses a partir del día a partir del día de la recepción del texto. ¿Vale? Plazo de 2 meses. Respuesta correcta, la C. La pregunta número 13 nos dice que según el artículo 36 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el acto administrativo se dicte de forma oral, la constancia escrita del mismo, cuando se necesite, se va a realizar por el funcionario competente con referencia a quien lo ha dictado y los recursos que proceden contra el mismo. Según el artículo 36, cuando el acto administrativo se dicte de forma oral, la constancia escrita del mismo, cuando se necesite, se va a efectuar y firmar por el titular del órgano inferior, o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Se efectúa y firmará por el titular del órgano inferior. La pregunta número 14 nos dice que según el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de notificación o bien intentada esta no se hubiese podido practicar la notificación, esta se va a realizar por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta también que con carácter previamente y con carácter potestativo, también se puede publicar en otros medios de difusión. ¿Vale? Dice, también se puede realizar previamente. ¿Vale? Y con carácter potestativo se puede realizar también un anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, ¿vale? Pero no es preceptivo, es potestativo y con carácter previo. ¿Vale? Lo importante, sobre todo, es la publicación de ese anuncio en el Boletín Oficial del Estado. La pregunta número 15 nos dice que según el artículo 57 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá disponerse la acumulación de expedientes cuando así lo disponga el órgano administrativo que inicie o tramite el procedimiento. Cuando así lo disponga el órgano administrativo que inicie o tramite el procedimiento. Lo puede hacer bien de oficio o a instancia de parte, ¿vale? Cualquiera que sea su forma de iniciación, y siempre que esa acumulación
sea competente el mismo órgano para tramitar y resolver esos. Por lo tanto, ya os lo sabéis que no es posible la acumulación de expedientes sancionadores, porque ya sabéis que en el procedimiento sancionador siempre se va a producir la separación entre la fase de instrucción o la fase de tramitación y la fase de resolución, que además van a estar encomendadas a órganos distintos, por lo tanto no va a ser posible la acumulación. La pregunta 16 nos dice que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas va a producir la terminación del procedimiento. Concretamente, en el apartado segundo de este artículo 84 es donde nos dice que una de las formas de terminación del procedimiento también va a ser la imposibilidad material de continuar el mismo por causas sobrevenidas. La pregunta 17 nos dice que, según lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿cuándo podrá el órgano competente para la revisión de oficio acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la comunidad autónoma? Pues solo va a poder solicitar acordar motivadamente esa inadmisión cuando las solicitudes no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 de esa ley o carezcan manifiestamente de fundamento, así como también en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. La pregunta 18 nos dice que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, que es la ley que regula la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿cuál de las siguientes cuestiones no conocerá el orden jurisdiccional contencioso administrativo? Pues no va a conocer de los conflictos de jurisdicción entre juzgados y tribunales, porque va a conocer el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales y la Administración Pública, y tampoco de los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma administración, porque estos conflictos de atribuciones se van a resolver internamente por parte dentro de esa misma administración. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B de Barcelona. La pregunta 19 nos dice que, de acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, que es la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, las administraciones públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios. Y nos dice que señalemos la respuesta incorrecta. Mucho ojo si nos piden correcta o incorrecta. En este caso nos pide la incorrecta. Y la incorrecta es que no se recoge como principio a respetar en su actuación por parte de las administraciones públicas el principio de evaluación de los resultados de la actuación administrativa. No se recoge dentro de ese artículo 3.1 de esta ley. ¿Vale? Lo único que se recoge es la evaluación de los resultados de las políticas públicas, pero no de la actuación administrativa. La pregunta 20 nos dice que, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 3/2001, de la Ley del Gobierno y la Administración de Castilla y León, el secretario asistirá a las reuniones del órgano colegiado con voz y sin voto cuando actúe como funcionario. Esa es la respuesta correcta, porque si actúa como miembro, va a actuar con voz y voto cuando actúe como miembro de ese órgano colegiado. Pero si actúa como mero funcionario, va a actuar con voz, pero sin voto. La pregunta 21 nos dice que ¿qué prevé la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público en el artículo 26? Esta redacción de este artículo está mal recogida, ¿vale? Respecto de la infracción continuada, no es el artículo, concretamente no es el artículo 26.9, sino que es el artículo 29.6, ¿vale? Esto, por poder, se podría impugnar esta pregunta, porque nos dice que se han equivocado a la hora de redactar
el artículo y no es el 26.9, sino el 29.6, ¿vale? Por ser impugnable, pues si alguno de vosotros no la tiene bien, pues podría impugnarla. Ya sabéis que tenéis de plazo hasta el pasado mañana, hasta el jueves 4, para hacer las impugnaciones, ¿vale? Es posible que prospere, porque realmente aquí hay un error tipográfico y no sería el artículo 26.9, sino el 29.6. ¿Vale? En cualquier caso, partiendo de la base de que esta pregunta fuese válida, ¿vale? Pues la respuesta correcta sería la C, ¿vale? Dispone respecto a la infracción continuada, nos dice que se sancionará como una única infracción cuando exista una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan preceptos de igual o semejante naturaleza. Pero tener en cuenta eso, que esa pregunta 21 pues, se podría impugnar porque ha recogido mal, ¿eh? El número del artículo. La pregunta 22 nos dice que según el artículo 36.4 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez finalizado el trámite de audiencia en el expediente de responsabilidad patrimonial, ¿en qué plazo debe de formularse la propuesta de resolución? ¿Vale? Pues aquí recordar esa regla del APA-PRE, ¿vale? Que eran, ¿vale? Trámite de alegaciones, ¿vale? 15 días trámite de prueba, otros 15 días trámite de audiencia, 10 días propuesta de resolución, 5 días y resolución otros 5 días, ¿vale? Siguiendo ese esquema o esa regla mnemotécnica, recordad pues que la propuesta de resolución se tenía que emitir en el plazo de los 5 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, ¿vale? Hasta de la finalización del trámite de audiencia, 5 días. 5 días hábiles, evidentemente. La pregunta 23 nos dice que según el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que es la Ley de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el responsable del contrato es incorrecta? Y la incorrecta es la A, porque en los contratos de concesión de obras las facultades del responsable no van a ser ejercidas por el director facultativo, únicamente van a ser ejercidas por el director facultativo en los contratos de obras, no en los contratos de concesión de obras, ¿vale? Importante que esta era una pregunta un poquito trampa, ¿vale? Porque nos pone concesión de obras, claro, lo asociamos al contrato de obras, que ese sí va a ser, esas funciones de responsable del contrato van a ser ejercidas por el director facultativo, pero no en el contrato de concesión de obras. La pregunta 24 nos dice que según el artículo 13 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿qué debe entenderse por una obra completa a efectos de la celebración de un contrato de obras? Pues en ese artículo 13 se nos dice que la obra completa será aquella que sea susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, correspondiendo todos y cada uno de los elementos precisos para su utilización. Por lo tanto, la respuesta correcta, la B, como bien se recoge en la plantilla de respuestas. La pregunta 25 nos dice que de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 5/2008, que es la Ley de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, en relación con la comisión de valoración, señale la afirmación correcta. La afirmación correcta es que el órgano colegiado, la comisión de valoración, es el órgano colegiado al que le va a corresponder evaluar las solicitudes presentadas. Evidentemente, la comisión de valoración no le corresponde la redacción de la propuesta de resolución, sino únicamente los informes en los que se van a basar la elaboración de esa propuesta de resolución. No está integrada como mínimo por 5, sino por 3 personas, ¿eh? Y tampoco le va a corresponder la notificación de la concesión de la subvención. Por lo tanto, la única correcta, la A. La pregunta 26
¿En cuántos grados se clasifica la situación de dependencia? Ojo, porque esta pregunta ha cambiado, los grados de dependencia cambiaron hace relativamente poco tiempo, en octubre de 2025, ¿vale? Porque antes solo se reconocían 3 grados y ahora son 4. Grado 1, ¿vale? Grado 2, grado 3 y grado 3 más, ¿vale? Que es el grado de dependencia extrema, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta, la D, conforme a esa nueva modificación que introduce un nuevo grado 3 más, ¿vale? En la gradación de las situaciones de dependencia. La pregunta 27 nos dice que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 5/2008, que es la Ley de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, cuando las subvenciones hayan de ser otorgadas por los entes públicos de derecho privado integrantes de su administración institucional, las bases reguladoras de esa subvención se van a aprobar por orden del titular de la consejería correspondiente al que estén adscritas esos entes públicos de derecho privado, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta, la A, por orden del titular de la consejería correspondiente al que estén adscritos estos entes públicos de derecho privado. La pregunta 28 nos dice que, según el artículo 3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, que es la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, no es un principio que inspira la ley el de que las personas en situación de dependencia severa, ¿vale?, serán atendidas de manera preferente. No, porque lo que nos dice la Ley 39/2006 es que van a ser las personas en situación de gran dependencia las que van a ser atendidas de manera preferente, no de dependencia severa. Por lo tanto, la respuesta incorrecta, la B. La pregunta 29 nos dice que, según dispone el artículo 87 del TREBEP, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado, y esto es lo importante, superior a 6 meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. Porque si fuera por un periodo no superior a 6 meses, no estaríamos hablando de una situación de servicios especiales, sino que estaríamos hablando de una comisión de servicios, ¿vale? La pregunta 30 nos dice que el artículo 74 del texto refundido del TREBEP, establece criterios de ordenación de puestos de trabajo y no aparece literalmente el de las retribuciones básicas, ¿vale? Porque en la relación de puestos de trabajo va a aparecer la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los sistemas de previsión y las retribuciones complementarias, no las básicas, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta, la D. La pregunta 31 nos dice que, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 7/2005, que es la Ley de la Función Pública de Castilla y León, los planes de empleo pueden contener medidas específicas de promoción interna, ¿vale? Esa es la única correcta. Pueden contener medidas específicas de promoción interna dentro de los planes de empleo. El artículo 32, la pregunta 32 nos dice que, según lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de la Función Pública de Castilla y León, los funcionarios que cesen en un puesto de trabajo de libre designación al concursar tendrán el derecho de preferencia, ¿vale? No obstante, este derecho de preferencia no tiene un carácter absoluto, ¿vale? Porque se hará efectivo cuando el puesto de trabajo, ¿vale?, cuando se haga efectivo ese derecho de preferencia, pues no va a ser absoluto, ¿vale? Esa es la respuesta correcta, la C.
La pregunta 33 nos dice que según lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 227/1997, ¿cuál de las siguientes actividades no precisará autorización de compatibilidad? No requerirá la autorización de compatibilidad la participación en las funciones correspondientes a las juntas de personal, comité intercentros, comités de empresa o cualquier otro órgano de representación legal del personal funcionario, estatutario y laboral. En esos casos no se requiere esa autorización de compatibilidad conforme al Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de Castilla y León. La pregunta 34 nos dice que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2005, que es la ley como ya sabéis, de la Ley de la Función Pública de Castilla y León, ¿a quién corresponde aprobar las medidas que garanticen los servicios mínimos, los servicios esenciales para la comunidad, en los casos de huelga de los empleados públicos que afecte con carácter general a toda la administración autonómica? ¿Vale? Pues si afecta a toda la administración autonómica, sabemos que corresponde a la Junta de Castilla y León. ¿Vale? Corresponde a la Junta de Castilla y León, ¿vale? A propuesta de la consejería competente. ¿Vale? A propuesta, perdón, de la consejería competente en materia de función pública. ¿Vale? En otros casos, la autorización corresponderá al consejero competente en materia de función pública, cuando no afecte con carácter general a toda la administración autonómica, en estos casos a propuesta del consejero competente por razón de la materia. ¿Vale? Pero en este caso, si afecta con carácter general a toda la administración autonómica, la autorización de los servicios mínimos, las medidas que garanticen los servicios mínimos, se va a aprobar por la Junta de Castilla y León. La pregunta 35 nos dice que según el artículo 11.3 del TREBEP, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el caso de que el personal laboral temporal, los procedimientos de selección deberán regirse en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad, y además también por el principio de celeridad. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con ese nombramiento de carácter con ese contrato de carácter temporal, del personal laboral temporal, es la cobertura inmediata de ese puesto. ¿Vale? Por lo tanto, también va a estar regido por el principio de celeridad. La pregunta 36 nos dice que de acuerdo con el artículo 54 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos, la creación, modificación o supresión de especialidades se va a poder efectuar únicamente por resolución de la Dirección General competente en materia de función pública, ¿vale? Para establecer especialidades. La creación, modificación, supresión de especialidades en la clasificación profesional, ¿vale? Del personal laboral. La pregunta 37. Las especialidades en el caso del personal laboral, porque si son especialidades en el caso del personal funcionario, veíamos que se realizaba por decreto, ¿vale? Pero aquí en personal laboral se realiza por resolución de la Dirección General competente en materia de función pública. La pregunta 37 nos dice que de acuerdo con el artículo 10 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que se aprueba por Real Decreto Legislativo 8/2015, se establecerán regímenes especiales en aquellas actividades profesionales en las que por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos de producción se requiera. ¿Vale? Recordad que existían varios regímenes especiales. El más famoso es el régimen especial de trabajadores autónomos, también el régimen especial de trabajadores del mar, los funcionarios públicos, civiles y militares, ¿vale? Y los demás, el de estudiantes
y los demás previstos en la ley, ¿vale? La pregunta 38. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 2/2006, que es la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, la programación presupuestaria se ajustará a la planificación estratégica y sectorial de la comunidad y, entre otros, se va a basar en el principio de estabilidad presupuestaria, ¿vale? No es correcta ni la B ni la D, porque no es eficacia, sino eficiencia en la asignación de los recursos públicos, ¿vale? Y el principio de plurianualidad, no anualidad, ¿vale? La pregunta 39 nos dice que señalemos la respuesta correcta respecto al procedimiento de gestión de los gastos con cargo al presupuesto de la Administración General de la Comunidad, según el artículo 149 de la Ley 2/2006, que es la ley de Hacienda y Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, ¿vale? Pues la respuesta correcta es que se va a desarrollar mediante un proceso en el que sucesivamente se van a realizar las actuaciones precisas de acuerdo con la naturaleza del gasto, por las que se producirá la autorización del gasto, las distintas fases, ¿vale?, de aprobación. Autorización del gasto, compromiso del mismo, reconocimiento de la obligación, propuesta de pago, la ordenación del pago y el pago material. Por tanto, la respuesta correcta, la B. La pregunta 40 nos dice que, de acuerdo con el artículo 44.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las prestaciones de la Seguridad Social, así como los beneficios de sus servicios sociales y la asistencia social, no podrán ser objeto de retención, cesión total o parcial, compensación o descuento, salvo cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la propia Seguridad Social o cuando se realice para el cumplimiento, no el incumplimiento, sino el cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge o los hijos. Son los dos supuestos en los que va a poder ser objeto de retención esas prestaciones de la Seguridad Social o los beneficios de sus servicios sociales y de asistencia social. La pregunta 41 nos dice que, según la Ley 2/2006 de Hacienda y del Sector Público de Castilla y León, en relación con los créditos presupuestarios, señale la afirmación correcta. Y la afirmación correcta es que los créditos incluidos en el estado de gastos no atribuyen competencias ni reconocen obligaciones, ¿vale? Los créditos incluidos en el estado de gastos, ¿vale?, no atribuyen competencias ni reconocen obligaciones. Esa es la única correcta, ¿vale? No es correcta la A, porque Dios dice que la clasificación económica de los estados de ingreso y de gastos, los capítulos se desglosarán en artículos, conceptos y subconceptos. Bastaría artículo. Tampoco es correcta la B, porque el estado de ingresos se estructura siguiendo la clasificación únicamente orgánica y económica, pero no funcional, ¿vale? Y no sería correcta la D, porque la clasificación territorial no va a ser obligatoria, ¿vale? Y además, porque debe detallar los créditos a nivel de provincia, no de municipio, ¿vale? Por lo tanto, la única correcta, la C. La pregunta 42 nos dice que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, ¿cuál de las siguientes afirmaciones define correctamente el programa de gasto? Pues el programa de gasto va a ser el conjunto de créditos que se van a poner a disposición de los gestores para el logro de objetivos anuales dentro del marco de esos escenarios presupuestarios plurianuales. Eso sería la definición de programa. La pregunta 43 nos dice que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9
de la orden de la Consejería de Economía y Hacienda 1125-2025, que es la que regula las operaciones de cierre del ejercicio económico 2025 y las de apertura del 2026, los fondos de carácter finalista presupuestados en el ejercicio 2025 que no hayan dado lugar al reconocimiento de derechos al cierre del mismo podrán financiar generaciones de crédito en el presupuesto del 2026, del año siguiente, pero debiendo acreditarse esa circunstancia al tramitar el oportuno expediente de modificación presupuestaria. La pregunta 44 nos dice que de acuerdo con el artículo 4.2 del decreto 117/2007 de 29 de noviembre, que es el que regula los anticipos de caja fija y los pagos a justificar, las resoluciones por las que se establezcan el sistema de anticipos de caja fija requieren previamente un informe favorable de la intervención delegada correspondiente, ¿vale? Ese informe, ¿vale?, preceptivo y vinculante, porque tiene que ser favorable, de la intervención delegada, es decir, del órgano de fiscalización interna, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta, la A, ¿vale? Un informe vinculante y obligatorio favorable de la intervención delegada correspondiente. La pregunta 45 nos dice que según lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 5/2008 de 25 de septiembre, que es la Ley de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, cuando transcurra el plazo establecido para la justificación sin que ésta haya sido presentada ante el órgano competente, este requerirá al beneficiario para que sea presentado en el plazo improrrogable de 15 días, ¿vale? Previamente se ha solicitado y se ha concedido una prórroga, ¿vale? Si transcurre el plazo establecido para la justificación sin que ésta haya sido presentada, ¿vale?, se requerirá al beneficiario para que sea presentado en el plazo improrrogable de 15 días. Y si no lo hace, ¿vale?, la falta de presentación, ¿vale?, dará lugar a la iniciación del procedimiento de incumplimiento y, en su caso, también a el posible reintegro de la cuantía de esa subvención. La pregunta 46 nos dice que según lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 9/2007 de contratos del sector público, es cierto que este artículo 106, en principio, esta pregunta podría ser impugnable. Lo que pasa es que no sé si admitirían la impugnación, porque en principio, claro, el programa nos habla de delimitación de los tipos contractuales, ¿vale?, y no va más allá. Pero esto se refiere a la exigencia de las garantías provisionales en los contratos. Entonces, en principio, no entraría exactamente dentro del programa de la oposición, ¿vale? De hecho, pues en alguno de los grupos de administrativo, como ya habéis visto, no se recogía en el tema no se recogía este artículo, ¿vale?, sí como anexo, pero no se recogía el artículo 106 y, por lo tanto, pues lo dejamos ahí un poquito entre comillas. Podríamos, ¿vale?, impugnar esta pregunta, ¿vale? Sí que es cierto que, sinceramente, creo que de impugnarlo, en el caso de que la tuvieseis mal, no creo que admitiesen la impugnación, porque dice que, bueno, dentro de esa delimitación contractual pues entrarían dentro también las exigencias de esas garantías provisionales. Pero bueno, en cualquier caso, de ser válida esta pregunta, ¿vale?, la respuesta correcta sería que esa garantía provisional no podría ser superior al 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el impuesto sobre el valor añadido. Ojo con esto, porque aunque ya hemos visto cómo el presupuesto base de licitación de los contratos sí que incluye el IVA, ¿vale?,
pero a efecto de constitución de esa garantía provisional, esta no puede exceder del 3% del presupuesto base de licitación, pero excluido el IVA, ¿vale? A pesar de que el concepto de presupuesto base de licitación es IVA incluido, valor estimado, recordad luego, valor estimado, IVA excluido, y el precio del contrato era IVA incluido, pero en una partida independiente, ¿vale? La pregunta 47 nos dice que según la regla 67 de la orden de 1 de febrero de 1996, que es la que aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, ¿qué referencia se puede tomar para estimar el importe anual de las retribuciones fijas al inicio del ejercicio? Pues se pueden tomar en cuenta, ¿vale?, las cantidades que se incluyan en la nómina del mes de enero de ese mismo ejercicio, ¿vale?, del mes de enero. La pregunta 48 nos dice que de acuerdo con la regla 69 de esta misma orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la instrucción operatoria contable, ¿vale?, ¿cuál es la fecha límite para que los habilitados presenten los documentos contables y los resúmenes de nómina en las oficinas de contabilidad? Pues la fecha límite es el día 7 antes del día 7 de cada mes se tiene que presentar los documentos contables y los resúmenes de nómina. La pregunta 49 nos dice que según el artículo 266 de la Ley de Hacienda y Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, cuando siendo preceptiva la función interventora esta se omitiese, no se podrá reconocer la obligación ni tramitar el pago hasta que se subsane esa omisión, ¿vale? Artículo 49, ¿vale? Es decir, hasta que no se pueda emitir el documento OK, ¿vale?, cuando sea preceptiva la función interventora. Y finalmente, la última de las preguntas, digamos, luego veremos las preguntas también de reserva, la última de las preguntas de este primer bloque, ¿vale?, la pregunta 50 nos dice que según el artículo 7 de la Ley 2/2002, que es la ley reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el Consejo de Cuentas enviará a las Cortes de Castilla y León el informe de fiscalización de la cuenta general de la comunidad en el plazo de 1 año desde su recepción. No tenéis que confundir con la remisión de la cuenta, ¿vale? La remisión de la cuenta, ¿vale?, al Consejo, ¿vale?, la remisión de las cuentas de la comunidad al Consejo de Cuentas de Castilla y León para su fiscalización externa se va a realizar en el plazo de 1 mes desde su aprobación. Pero luego la remisión de ese Consejo de Cuentas de Castilla y León a las Cortes, ¿vale?, se realizará dentro del plazo de 1 año desde su recepción, ¿vale? Vale, con esto habríamos terminado de ver el primer bloque de preguntas. Luego ya os digo, al finalizar procederemos a corregir también las preguntas de reserva, que son las que abarcan las preguntas como os decía, las preguntas de reserva de este primer bloque son las que abarcan las preguntas 101 a 105, que luego vamos a ver cuando terminemos de ver estos 3 bloques de que se compone el examen, ¿vale? Por lo tanto, vamos a proceder a corregir, siguiendo con el orden numérico de las preguntas del segundo bloque, que es lo que conocemos como el bloque de competencias, ¿vale?,
Y en concreto la pregunta 51 nos dice que según la ley 2/2010 de 11 de marzo de derechos de los ciudadanos en sus relaciones, tenemos que tener en cuenta que en este segundo bloque, las respuestas, las preguntas de legislación abarcan las preguntas 51 a 71, ¿vale? Y las preguntas 78 a 80. ¿Vale? Las preguntas 72 a 77 inclusive corresponden a la parte de informática, que luego corregirá mi compañera Verónica. Y también veremos las preguntas de reserva, que se corresponden con las preguntas 106 y 107, ¿vale? De este segundo bloque, ¿vale? De las preguntas de reserva de la parte de legislación de este segundo bloque. En este sentido, el artículo 51 nos dice que la pregunta 51 nos dice que según la ley 2/2010 de 11 de marzo de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de gestión pública, la Administración de la Comunidad dará respuesta a las sugerencias de los ciudadanos, quejas y sugerencias de los ciudadanos, en el plazo máximo de 3 meses. ¿Vale? Así lo viene a reconocer concretamente el artículo 20 de esta Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Castilla y León. La pregunta 52 nos dice que, de acuerdo con el artículo 5 del decreto 4/2021, que es el que establece el marco para la mejora de la calidad y la innovación de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de la ejecución de las estrategias o de los planes de mejora de la calidad e innovación de los servicios públicos, se realizará una memoria anual que será presentada por la persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de la calidad de los servicios, y se va a presentar a la Comisión de Secretarios Generales. A la Comisión de Secretarios Generales, que, como bien sabéis, es ese órgano colegiado de coordinación interna del Gobierno autonómico, ¿vale? A la Comisión de Secretarios Generales. Por tanto, la respuesta correcta, la A. La pregunta 53 nos dice que, de acuerdo al artículo 33 del decreto 4/2021, que es el que establece el marco para la mejora de la calidad y la innovación de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ¿qué recurso se puede interponer contra la contestación a las quejas? Pues contra la contestación a las quejas no cabe recurso alguno. Ningún tipo de recurso cabe contra la contestación a las quejas, ¿vale? No cabe interponer recurso alguno. Establece en concreto el artículo 33, el apartado 8º de este artículo. No cabe recurso alguno. La pregunta 54 nos dice que ¿qué se entiende por punto de asistencia en materia de registros según establece el artículo 8 de ese decreto 13/2001, que es el que regula las oficinas de asistencia en materia de registros en la Comunidad de Castilla y León? ¿Vale? Pues los puntos de asistencia son las oficinas autonómicas en materia de registros en las dependencias administrativas de las delegaciones territoriales ubicadas en localidades distintas de la capital de la provincia. No confundáis los puntos de asistencia ni con las oficinas generales ni con las oficinas departamentales, ¿vale? En esta materia de registros oficinas de asistencia en materia de registros. ¿Vale? Los puntos de asistencia, oficinas autonómicas en materia de registros en las dependencias administrativas de las delegaciones territoriales ubicadas en las localidades distintas a la capital de provincia. La pregunta 55 nos dice que según el artículo 5 del decreto 13/2001, que también es el que regula las oficinas de asistencia en materia de registros en la Comunidad de Castilla y León,
¿Qué naturaleza tiene estas oficinas? Tienen la naturaleza, o son, órganos administrativos, ¿vale? Así lo dispone el artículo 5 de este decreto. Son órganos administrativos. Pregunta 56. Nos dice que según el artículo 10 de este decreto 13/2001, que regula las oficinas de asistencia en materia de registros en Castilla y León, ¿en qué horario asistirán a la ciudadanía las oficinas departamentales? Pues van a asistir de 9 de la mañana a 2 de la tarde todos los días hábiles, ¿eh? Porque las oficinas generales ya sabéis que van a asistir de lunes a viernes de 8:30 a 2:30 y de lunes a jueves de 4:30 a 6:30. Esas las generales, pero las departamentales solamente de 9 a 2, todos los días hábiles, de 9 a 14 horas. La pregunta 57 nos dice que según el artículo 29.5 del decreto 7/2013, que es el decreto de utilización de medios electrónicos en la administración de la Comunidad de Castilla y León, si existe constancia de la puesta a disposición de una notificación y el interesado no accede a su contenido, ¿en qué plazo se entenderá que la notificación ha sido rechazada? En el plazo de 10 días naturales. Ojo, 10 días naturales. Este mismo plazo se recoge también en la Ley 39/2015. De hecho, en la Ley 39/2015 ya sabéis que es el único plazo que se recoge en días naturales, ¿vale? Porque si no se dispone otra cosa, los días van a ser días hábiles, ¿vale? Pero si se pone a disposición esa notificación electrónica y la persona, el interesado, no accede en el plazo de 10 días naturales, se entiende rechazada. La pregunta 58 nos dice que según el artículo 7.3 de ese decreto 7/2013 de utilización de medios electrónicos en la administración de la Comunidad de Castilla y León, ¿a través de qué instrumento se pueden incorporar a la sede electrónica contenidos procedentes de otros entes o instituciones del sector público autonómico? Pues se pueden introducir mediante convenios, ¿vale? Mediante convenios se pueden incorporar a la sede electrónica contenidos procedentes de otras administraciones, de otros entes o instituciones del sector público autonómico, a través de convenios. La pregunta 59 nos dice que según el artículo 7.5 del decreto 7/2013 de utilización de medios electrónicos en la administración de Castilla y León, la información, los servicios y los procedimientos electrónicos ofrecidos a través de la sede electrónica respetarán los principios de accesibilidad, igualdad y usabilidad, ¿vale? Accesibilidad, igualdad y usabilidad, ¿vale? Porque los sistemas de información, eso sí, no los procedimientos electrónicos, sino los sistemas de información, deberán garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pero, ¿vale?, los procedimientos electrónicos tienen que garantizar los principios de accesibilidad, igualdad y usabilidad. La pregunta 60 nos dice que según el artículo 12.4 de la Ley Orgánica 3/2008, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en relación con el ejercicio de los derechos de los interesados, sobre quién va a recaer la carga de la prueba del cumplimiento del deber de respuesta a esas solicitudes de acceso, ¿vale?, o esas solicitudes de ejercicio de esos derechos, pues va a recaer sobre el responsable del tratamiento, ¿vale? Va a ser el responsable, ¿vale?, a recaer esa carga de la prueba del cumplimiento de ese deber de respuesta. La pregunta 61 nos dice que según el artículo 27 del decreto 22/2021, por el que se aprueba la política de seguridad de la información y protección de datos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ¿qué deber específico debe observar el personal de la Administración cuando accede a datos de carácter personal en virtud de sus funciones? Pues tiene que guardar ese deber, que además es básico de cualquier empleado público, ¿vale?, en este caso de cualquier personal de la Administración de Castilla y León, tiene ese deber de confidencialidad respecto de la información a la que se ha tenido acceso,
¿vale? Pregunta 61A. ¿Vale? Y también se recoge ese deber en el artículo 52 del TREBE, que establece también ese deber de confidencialidad de los empleados públicos. La pregunta 62 nos dice que, de acuerdo con el artículo 22 del decreto 22/2021, por el que se aprueba la política de seguridad de la información y protección de datos de la Administración de Castilla y León, los medios de acceso a la información por parte de la Administración en los medios digitales de titularidad pública deben ser idóneas, necesarias y proporcionales, respetando el derecho a la intimidad, a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones. Así lo dispone el artículo 22 de este decreto. La pregunta 63 nos dice que, según el artículo 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 39/2015, en qué caso concreto los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas sí van a formar parte del expediente administrativo. Normalmente esos juicios de valor no forman parte, pero solamente formarán parte del expediente administrativo únicamente cuando se trate de informes, ya sean preceptivos o facultativos, solicitados ante la resolución que ponga, antes de la resolución que ponga fin al procedimiento. ¿Vale? Pues si son informes, ¿vale?, solicitados antes de la resolución que ponga fin al procedimiento, sí que, conforme establece el apartado cuarto de este artículo 70, sí que van a formar parte del expediente administrativo. Pregunta 64. Nos dice que, en relación con los requisitos de validez de los documentos electrónicos administrativos, el artículo 26 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común establece que estos deberán presentar un formato determinado que sea susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. ¿Vale? Estos metadatos deben contener información de cualquier naturaleza archivada, ¿vale?, en un formato que sea susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. ¿Por qué el resto no son correctos? Porque la B, ¿vale?, nos dice que deben de incorporar los metadatos mínimos, ¿vale?, exigibles, no los adicionales. Tampoco es correcta la C, porque tienen que disponer de datos de identificación que permitan la individualización de ese documento sin perjuicio de su incorporación a un expediente administrativo posterior. Y tiene que contener una referencia temporal del momento en el que el documento haya sido emitido, no notificado. ¿Vale? Por eso la única correcta, la A. La pregunta 65 nos dice que, según el artículo 32 del decreto 7/2013, del 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ¿cuál es la finalidad primordial de asociar metadatos a los documentos electrónicos? Pues la finalidad fundamental es la de permitir su contextualización dentro del órgano administrativo y del procedimiento que le corresponde. Esa es la finalidad fundamental de asociar metadatos a los documentos electrónicos. La pregunta 66, ¿vale?, nos dice que, según el artículo 40 del decreto 7/2013, del 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ésta deberá conservar todos los documentos electrónicos utilizados en actuaciones administrativas que formen parte de un expediente administrativo en el depósito de originales electrónicos. El depósito de originales electrónicos, ¿vale?, que va a ser único para toda la Administración de Castilla y León, ¿vale? Si bien es cierto que en el artículo aparece, ¿vale?, con mayúsculas el depósito de originales electrónicos, aparece con la primera mayúscula, ¿vale?, pero es donde se deben de conservar todos esos documentos electrónicos utilizados en actuaciones administrativas que formen parte de un expediente. La pregunta 67 nos dice que, según el artículo 14 de la Ley 19/2003, de la Ley de Transparencia
19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. ¿Vale? Recordad que esa tutela judicial efectiva se recoge y se regula como derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución, ¿vale? Y nos dice que ese derecho también podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga perjuicio también para la seguridad nacional, para la defensa, para relaciones exteriores, para la prevención y averiguación de delitos, para políticas económicas y monetarias, ¿vale? Y entre otras, ¿vale? Cuando también suponga un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. La pregunta 68 nos dice que según el artículo 43 de la Ley 2/2010 de Derechos de los Ciudadanos y sus relaciones con la Administración de Castilla y León, ¿qué debe elaborar la Junta de Castilla y León anualmente respecto a la Administración electrónica? Pues debe de elaborar un informe sobre la implantación de esa Administración electrónica. La pregunta 69 nos dice que, de acuerdo con el artículo 38 del Reglamento del Sistema de Archivos de Castilla y León, aprobado por decreto 115/1996, corresponde a los archivos centrales, hay que distinguir entre archivos de gestión, archivos centrales y archivos históricos. A los archivos centrales le corresponde recibir la documentación semiactiva procedente de los archivos de gestión, de los organismos y unidades administrativas de la Consejería, ¿vale? Esa es la función que corresponde a los archivos centrales. La pregunta 70 nos dice que, de acuerdo al artículo 4 del decreto 23/2009 de 26 de marzo de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos, la comprobación y constancia de los datos necesarios en el procedimiento administrativo se va a realizar de oficio de acuerdo con los propios datos que obren en sus archivos, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta, la C, de oficio, comprobación y constancia de los datos necesarios. Y finalmente, la pregunta 71 de este bloque, pregunta de legislación, pregunta 71, nos dice que según el artículo 4.3 de ese decreto 23/2009 de medidas relativas a la simplificación documental de los procedimientos administrativos, ¿en qué momento deben haberse efectuado las operaciones de comprobación, constancia y verificación de datos necesarios en el procedimiento administrativo? Pues en todo caso se tiene que realizar con carácter previo a la resolución, ¿vale? Con carácter previo a la resolución. Luego, como ya os decía, las preguntas 72 a 77, ¿vale?, corresponden a la parte de informática de este bloque de competencias y por lo tanto las corregirá luego posteriormente mi compañera Verónica. Pasamos a la pregunta 78, 78, 79 y 80 sí que son preguntas de legislación, por lo tanto nos vamos a la pregunta 78, que nos dice que según el artículo 4 de la Ley 31/1995, que como bien sabéis es la ley que regula la ley de prevención de riesgos laborales, nos dice que señalemos la respuesta correcta. La única respuesta correcta es que las características generales de las instalaciones entran dentro de la definición de condición de trabajo. ¿Por qué no son correctas el resto? No es correcta la A, ¿vale?,
porque para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad se valorarán de forma conjunta la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo, ¿vale? Es un riesgo laboral grave e inminente aquel que resulte probable, ¿vale?, que se materialice, ¿vale? Y el equipo de trabajo, ¿vale?, es los utensilios, instrumentos con el que se desarrolla, ¿vale?, un determinado trabajo, ¿vale? Por lo tanto, la única correcta es la de las características generales de las instalaciones entran dentro, se consideran como condición de trabajo. La pregunta 79 nos dice que en relación con los servicios de prevención regulados en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es correcto decir que estos servicios de prevención deberán proporcionar a la empresa asesoramiento y apoyo en materia de primeros auxilios, ¿vale? Además, el resto no son correctas porque es necesario tener en cuenta su estructura organizativa, ¿vale? Podrán ser servicios de prevención propios o ajenos, ¿vale? Y también los planes de emergencia entran dentro de esas materias que deben asesorar también los servicios de prevención. Finalmente, la pregunta 80 nos dice que según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo cuando el trabajador preste su consentimiento, ¿vale? Esa es la correcta respuesta, ¿vale? Porque no es correcta la B, porque será prolongado, ¿vale? El derecho de los trabajadores puede ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, ¿vale? El acceso, ¿vale?, a la información médica de carácter personal referida a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrá facilitarse al empresario, ¿vale?, sin consentimiento expreso del trabajador. Y los datos, tampoco es correcta la D, porque los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no pueden ser usados en perjuicio del trabajador, ¿vale?, cuando asuma un riesgo laboral grave e inminente, ¿vale? No es correcto, ¿vale? Bien, con esto habríamos terminado las preguntas, digamos, oficiales. Luego veremos las preguntas de reserva, que de la parte de legislación son las preguntas 106 y 107, ¿sí? Y vamos a pasar finalmente a corregir el supuesto práctico, ¿vale?, que es el que se recoge en este tercer bloque. Nos dice que para contestar a este bloque y sus correspondientes preguntas de reserva se requerirá el uso de ese anexo, ¿vale? Así que, por lo tanto, vamos a ir hasta el final del texto del examen, ¿vale?, y vamos a leer el supuesto de carácter práctico para poder contestar luego seguidamente a esas preguntas del supuesto práctico, ¿vale?, a las preguntas 81 a 100, ¿vale?, que son las que se realizan, más las 109 y 110, que son las que se refieren, las preguntas de reserva referidas a este bloque 3, a este supuesto práctico, ¿vale? Nos dice este supuesto práctico. Ya sabéis que aquí en la Junta, a diferencia del examen de Estado, solo tenemos un supuesto práctico, ¿eh? A diferencia de en el Estado, donde se pueden elegir entre dos, aquí es solo uno. Y con el siguiente tenor literal, nos dice que don AA, ¿vale?, es funcionario del Cuerpo Administrativo de la Comunidad de Madrid desde el 14 de julio del 2022. En un puesto del nivel 18, específico 02, y concursa a una plaza abierta a otras administraciones en la Comunidad de Castilla y León, tomando posesión con fecha 24 de junio de 2025 en un puesto del nivel 20 y específico 06 en la Consejería de Economía y Hacienda de Castilla y León. Posteriormente obtiene un puesto de libre designación de nivel 22 y específico 13
en la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, en el que toma posesión con fecha 5 de enero del 2026. Para evadirse del acoso laboral del que lleva siendo víctima desde el momento en el que tomó posesión en la Comunidad de Castilla y León, decide solicitar una licencia para la colaboración en programas de cooperación y ayuda humanitaria en situaciones de emergencia y catástrofe generalizada declarada por los organismos oficiales competentes, que se extendería desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 15 de diciembre de 2025. La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León tiene aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones y las bases reguladoras y convoca, por lo tanto, una subvención en concurrencia competitiva dirigida a ONGs de desarrollo para financiar el programa de voluntariado de cooperación internacional para el desarrollo de Castilla y León, publicándola en el Boletín Oficial de Castilla y León y estableciendo un plazo de presentación de solicitudes de un mes, que finaliza el domingo 30 de noviembre de 2025. La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León celebra un contrato de suministro de energía para los edificios donde se encuentran ubicadas las delegaciones territoriales por un valor estimado de 4 millones de euros, basado en un acuerdo marco aprobado en el año 2025, por un valor estimado de 80 millones de euros. Por otro lado, la Consejería de la Presidencia celebra un contrato de obras para la reurbanización del campus por un valor estimado de 3 millones de euros y un presupuesto de licitación de 3.630.000 euros. En la partida presupuestaria 0103 921 A01 62 100, a la que se va a imputar el gasto, no existe crédito suficiente. El contrato celebrado es plurianual, abarcando los ejercicios 2025, 2026 y 2027. Y el porcentaje acumulado en el ejercicio 2026 es del 68%, en el 2027 también del 68%, continuando las mejoras. Se formaliza también un contrato de mantenimiento de las plantas de interior del edificio por un valor estimado de 4.000 euros. ¿Vale? Y luego también se nos recoge en este supuesto práctico, ¿vale?, una tabla con los créditos disponibles de la Consejería de la Presidencia. ¿Vale? Bien, vamos a contestar a las preguntas 81 a 100. Relativas a este tercer bloque, a este supuesto práctico, ¿vale? Y vamos a ir poco a poco. La pregunta 81 nos dice que tras haber obtenido su plaza en Castilla y León por concurso, es nombrado meses después para un puesto de libre designación dentro de la misma administración de la Comunidad de Castilla y León. Indique la respuesta correcta respecto al puesto obtenido por concurso. Pues yo considero que esta pregunta es impugnable. ¿Por qué? Porque la respuesta está mal recogida, ¿vale? La respuesta correcta, ¿vale?, es la A, o por lo menos este es el criterio nuestro, ¿vale? Por lo tanto, yo impugnaría esta pregunta, sobre todo si la tenéis mal, ¿vale? Porque la respuesta correcta es que respecto del puesto obtenido por concurso se mantiene la reserva del puesto mientras permanezca en el puesto de libre designación, ¿vale? Se mantiene esa reserva del puesto y cuando cese en ese puesto de libre designación, ¿vale?, pues podrá volver a ese puesto obtenido por concurso, ¿vale? Por lo tanto, ¿vale?, entiendo que la respuesta correcta sería la A y no la B, como se recoge en la plantilla de respuestas. Por lo tanto, es la única que considero que puede ser impugnable. La pregunta 82 nos dice que don A, funcionario de la Comunidad de Madrid, concursa a la administración de la Comunidad de Castilla y León y obtiene un puesto de trabajo. ¿En qué situación queda en la administración de la Comunidad de Castilla y León? En situación de servicio activo. ¿Por qué? Porque al integrarse, ¿vale?, al obtener ese puesto de trabajo en la administración de Castilla y León, pasa a integrarse
como en igualdad de condiciones, como funcionario propio de la administración autonómica, de la Comunidad de Castilla y León, y por lo tanto se encontrará en situación de servicio activo en Castilla y León, ¿vale? Mientras que en la Comunidad de Madrid, donde venía siendo funcionario, pasará a servicio en otras administraciones públicas, porque se pasa de una comunidad autónoma a otra distinta. La pregunta 83 nos dice que respecto a la licencia para la colaboración en programas de cooperación y ayuda humanitaria en situaciones de emergencia y catástrofe generalizada declarada por los organismos oficiales competentes, señalemos la respuesta correcta. La respuesta correcta es que se requiere informe favorable del superior jerárquico, ¿eh? Y durante la misma va a percibir la totalidad de las retribuciones, ¿vale? Así lo viene a recoger en concreto el artículo 62 de la Ley de la Función Pública de Castilla y León, ¿vale? Se requiere informe favorable del superior jerárquico y durante el disfrute de esa licencia va a percibir la totalidad de sus retribuciones. Pregunta 84 nos dice que de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Función Pública de Castilla y León, ¿cuál es la duración de esa licencia para colaboración en programas de cooperación y ayuda humanitaria en situaciones de emergencia y catástrofe generalizada declarada por los organismos oficiales? Pues va a ser de un máximo de 3 meses, salvo necesidad justificada del programa, ¿vale? Un máximo de 3 meses, ¿vale? Salvo necesidad justificada del programa. También se recoge en ese mismo artículo 62, ¿vale? En la letra D de esta Ley de la Función Pública de Castilla y León. Pregunta 85. Nos dice que recibida la notificación expresa de la denegación de la licencia solicitada, dictada por el secretario general de la Consejería, donde el funcionario presta sus servicios, ¿qué opciones de impugnación tiene el interesado? Pues el interesado puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el secretario general en el plazo de un mes, recurso potestativo, o acudir directamente a la vía contenciosa administrativa en el plazo de 2 meses. ¿Por qué? Porque las resoluciones de los secretarios generales, como ocurre en este caso, ¿vale? El secretario general de la Consejería, además de la viceconsejería también, y directores generales, en materia de personal, como estamos hablando aquí, porque es la denegación de una licencia y por lo tanto es materia de personal, ¿vale? Las resoluciones del secretario general de la Consejería ponen fin a la vía administrativa y por lo tanto, si ponen fin a la vía administrativa, ¿qué recurso administrativo cabe? Pues el recurso potestativo de reposición o, en su caso, ¿vale?, directamente interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses, porque desde esa resolución, esa notificación expresa, ¿vale?, porque es notificación expresa, denegando la licencia solicitada. La pregunta 86 nos dice que en el caso de que el funcionario autor del acoso haya sido condenado, ¿vale? Recordad que ese acoso era que le habían pinchado las ruedas, ¿vale? Porque sufre un acoso laboral. Pues en el caso de que el funcionario autor del acoso haya sido condenado, ¿quién es el órgano competente para resolver los expedientes de rehabilitación en el supuesto de condena a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial? Recordad que era uno de los supuestos especiales de rehabilitación de la condición de funcionario de Castilla y León. En ese caso, la competencia va a corresponder a la Junta de Castilla y León, ¿vale? Porque esa inhabilitación absoluta o especial puede conllevar la pérdida de la condición de funcionario, ¿vale? Pero podrá ser rehabilitado conforme establece el artículo 37 de la Ley de la Función Pública de Castilla y León, ¿vale? Con carácter especial puede ser rehabilitado por resolución, ¿vale?, por resolución de la Junta de Castilla y León.
La pregunta 87 nos dice que don A ha sido nombrado en un puesto de libre designación en la Consejería de la Presidencia. ¿Qué informe ha sido necesario para ese nombramiento? Pues conforme establece el artículo 51 de la Ley de la Función Pública de Castilla y León, se requerirá el informe del titular del órgano superior inmediato al que esté adscrito el puesto convocado, ¿vale? Es decir, requiere esa motivación, ese informe motivado, ¿vale?, el consejero, ¿vale?, del titular del órgano superior inmediato al que esté adscrito ese puesto convocado. La pregunta 88 nos dice que cuando el funcionario se dispone a salir del garaje del edificio, observa como un compañero, también funcionario, le está pinchando las 4 ruedas del coche, ¿vale?, que constituye un delito doloso de daño, ante lo cual avisa a un vigilante de seguridad que es testigo del acto. En lo que concierne al ámbito administrativo, esa acción constituye una falta grave que podría conllevar la sanción de suspensión de funciones. ¿Por qué una falta grave? Porque las conductas constitutivas de delito doloso, ¿vale?, relacionadas con el servicio que causen daño, ¿vale?, a la administración, a los administrados o a los compañeros, se califican en el artículo 82 de la Ley de la Función Pública de Castilla y León como falta grave y, por lo tanto, podrá conllevar una sanción de suspensión de funciones. Respuesta correcta, la C. Pregunta 89. Nos dice que ¿cuándo debe efectuarse la aprobación del gasto de la subvención para el programa de voluntariado de cooperación internacional para el desarrollo de Castilla y León? ¿Vale? Esa aprobación tiene que hacerse en todo caso con carácter previo, como ya sabéis, a la convocatoria de la subvención, ¿vale? Esto viene regulado tanto en el artículo en concreto 33.1 de la Ley 5/2008, que es la Ley de Subvenciones de Castilla y León. La pregunta 90 nos dice que la financiación de la subvención convocada se realizará a cargo a la aplicación presupuestaria, ¿vale? La respuesta correcta es la B, ¿vale? ¿Por qué? Porque desglosamos esta numeración, ¿vale? El 01 sería el órgano, Consejería Presidencia, el 12 sería, ¿vale?, hasta aquí todo es igual, ¿vale?, hasta aquí sería Consejería de Presidencia, ¿vale?, al nivel de capítulo, capítulo, artículo, ¿vale?, concepto y sus conceptos, ¿vale? Por lo tanto sería 01, Consejería de Presidencia, 1-2, que sería Secretaría General, ¿vale? Luego estaría a nivel de el programa, que sería 231B08, ¿vale? Y luego sería, ¿por qué es correcta la B? Porque es el artículo 4, ¿vale?, que se refiere a servicios sociales, su programa, ¿vale? El artículo 4 que se refiere a las transferencias corrientes, ¿vale? Y luego estaría 480, que serían subvenciones, ¿vale?, y 482, que serían subvenciones nominativas, ¿vale? Por eso, pero sobre todo es a partir del 4, que es, ¿vale?, transferencias corrientes, por lo que sería correcta la respuesta B, ¿vale?, porque es una subvención y, por lo tanto, subvención nominativa entra dentro de las transferencias corrientes, ¿vale? Por eso es correcta la B. Pregunta 91. Nos dice que la ONG de desarrollo Y solicita electrónicamente el 30 de noviembre una ampliación del plazo de presentación de la solicitud de la subvención de 5 días. ¿Se puede ampliar ese plazo? Pues evidentemente no. ¿Por qué? Porque es un procedimiento de concurrencia competitiva y conforme a lo previsto en la Ley 39, ¿vale?,
el artículo 68.4, ¿vale? 68.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿vale? Perdona, que me he saltado la 91, perdón. La ONG X presenta la solicitud en el registro de la Consejería de la Presidencia el 20 de noviembre y de forma electrónica el sábado 29 de noviembre. ¿Cuál se considera como fecha válida de presentación? ¿Vale? Pues la fecha válida de presentación será el 29 de noviembre porque es la fecha de presentación de forma electrónica. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque las ONG, como persona jurídica que son, están obligadas a relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, ¿vale? Y conforme al artículo 68.4, aquí sí, ¿vale? Conforme al artículo 68.4, pues la forma correcta de presentación será la electrónica y por lo tanto no se tendrá en cuenta la fecha en la que ya ha presentado en papel, ¿vale? Sino la fecha en la que lo haya hecho mediante firma o de forma electrónica, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta, la C. Ahora sí, la pregunta 92 nos dice que la ONG de Desarrollo Y solicita electrónicamente el 30 de noviembre una ampliación del plazo de presentación de la solicitud de la subvención de 5 días y nos dice que si se puede ampliar ese plazo. La respuesta evidente es que no. ¿Por qué? Porque en los procedimientos selectivos o en los procedimientos de concurrencia competitiva, como es una subvención, ¿vale?, no cabe ampliar el plazo de subsanación de las solicitudes, ¿vale?, porque eso supondría otorgar privilegios a unos solicitantes frente a otros, ¿vale?, y está expresamente prohibido por la ley. La pregunta 93 nos dice que la Consejería de la Presidencia someterá el estudio de viabilidad del contrato de obras o a la información pública por el plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo. Ese periodo de información pública, un mes, prorrogable por otro, ¿vale?, conforme establece el artículo 247 de la Ley de Contratos del Sector Público. La pregunta 94 nos dice que en el caso del contrato de suministro de energía eléctrica, ¿quién es el órgano de contratación? Pues va a ser el titular de la Consejería de Economía y Hacienda. ¿Por qué? Porque la Ley de Contratos del Sector Público establece que tiene que ser el titular del órgano con competencia para contratar. ¿Quién tiene competencia para contratar en el ámbito autonómico? El consejero. Y además tenemos que tener en cuenta que en la Administración Autonómica de Castilla y León, el suministro de energía eléctrica es un suministro que está centralizado, ¿vale? En concreto está centralizado en la Consejería de Economía y Hacienda. Por lo tanto, todas los indicios, todas las respuestas nos llevan a que sea correcta la respuesta B. El titular de la Consejería de Economía y Hacienda es el órgano de contratación en ese contrato de suministro de energía eléctrica porque es un suministro que está centralizado en esa Consejería de Economía y Hacienda. Ya sabemos que el órgano de contratación va a ser el titular del órgano que tenga la competencia para contratar. La pregunta 95 nos dice que el contrato de mantenimiento para las plantas de interior del edificio podría ser prorrogado si fuese necesario. No, no puede ser prorrogado. ¿Por qué? Porque es un contrato menor. Hemos visto que tiene un valor estimado conforme a el texto de supuesto práctico, tiene un valor estimado de 4.000 euros y por lo tanto es un contrato de mantenimiento que es un contrato de servicios, ¿vale? Y es un contrato menor, ¿vale? Porque tiene un valor estimado inferior a los 15.000 euros y por lo tanto los contratos menores que que tienen una duración máxima de 1 año sin posibilidad de prórroga, por lo tanto no es posible prorrogarlo, ¿vale? La pregunta 96
nos dice que el contrato de obras que va a realizar la Consejería de Presidencia no puede aplazar su inicio y el crédito disponible existente es insuficiente, ¿vale?, para poder iniciar el expediente de contratación. ¿En qué supuesto se podría tramitar un suplemento de crédito? Pues se podría tramitar un suplemento de crédito, ¿vale?, cuando ese crédito no sea... cuando ese crédito... cuando ese crédito no sea ampliable, eso es, ¿vale?, y no sea posible atenderlo mediante las modificaciones presupuestarias previstas en la ley, ¿vale? Así lo viene a recoger tanto el artículo 55 de la Ley General Presupuestaria como también lo establece el artículo 131 de la Ley de Hacienda y Sector Público de Castilla y León, de la Ley 2/2006, ¿vale? No se podrá, ¿vale?, tramitar un suplemento de crédito cuando no sea un crédito ampliable y no sea posible atenderlo mediante otras modificaciones presupuestarias previstas en la ley, como, ¿vale?, transferencias de créditos, por ejemplo, ¿vale? La pregunta 97 nos dice que si la Consejería de la Presidencia hubiese querido aumentar el contrato de mantenimiento de las plantas de interior, ¿cuál es el importe máximo del valor estimado para que el contrato sea considerado menor? Pues el importe máximo sería 4.999,999 euros, ¿vale? Es decir, valor estimado, excluido IVA, por lo tanto, inferior a 15.000 euros, porque se trata de un contrato de servicios menor, ¿vale?, por valor estimado inferior, no igual o superior, no o igual o inferior, sino inferior a los 15.000 euros. Por lo tanto, el valor máximo, ¿vale?, el valor estimado máximo sería 14.999 euros. La pregunta 98 nos dice que, de acuerdo con el cuadro donde se refleja el crédito disponible en diversas partidas presupuestarias del capítulo 6 de la Consejería de Presidencia, ¿qué capacidad financiera tiene la Consejería para poder hacer frente a la obra de reurbanización del campus? ¿Vale? Para esto nos vamos a ir a esta tabla, ¿vale?, y vemos cómo aquí, ¿vale?, cuando tenemos que ir a crédito disponible, que es lo que demuestra la capacidad financiera de ese órgano de contratación, que en este caso es el consejero o la Consejería de la Presidencia, ¿vale? Y tenemos que ir desglosando, ¿vale? Y vemos como la partida presupuestaria 01039201623000.0 y la partida 01039, es decir, estas dos, ¿vale?, tienen vinculación a nivel de artículo, porque lo único que cambia es los dos últimos dígitos, ¿vale? Mantiene el nivel de vinculación, ¿vale?, a nivel de artículo. Y por lo tanto, sumando, ¿vale?, y por lo tanto serían una bolsa común de crédito, ¿vale? Como el crédito disponible en esta partida presupuestaria primera es 1 millón de euros y en esta, que mantiene ese nivel de vinculación del mismo artículo, ¿vale?, es 600.000 euros, lo sumamos y por lo tanto nos daría la respuesta correcta, ¿vale?, que sería la A, ¿vale?, 1.600.000 euros, ¿vale?, por ese nivel de, donde lo tenemos, 98, ¿vale?, 1.600.000 euros, ¿vale?, porque se mantiene en la clasificación económica, ¿vale?, la vinculación se va a mantener a nivel de artículo y por lo tanto, ¿vale?, la suma de esos dos créditos disponibles es lo que va a determinar la capacidad financiera que tiene la Consejería para hacer frente a la obra de reurbanización del campus, ¿vale? La pregunta 99 nos dice que en el contrato de obras que realiza la Consejería de la Presidencia por un valor estimado de 3 millones de euros, al ser un contrato plurianual,
¿Hay alguna anualidad en la que se superen los porcentajes? Sí, en la anualidad del año 2027, porque recordad esos porcentajes de ejecución, ¿vale?, del valor estimado en los de los gastos plurianuales, 70% el primer año, 60% el segundo y 50% el tercer y cuarto año, ¿vale? Como en el segundo año, es decir, en el año 2027, se supera y se alcanza, conforme al tenor literal del supuesto práctico, el 68% en el 2027, ¿vale? Pues se está, en esa anualidad se está superando ese porcentaje, porque es del 68%, cuando como máximo tendría que ser del 60%. Finalmente, la pregunta 100, ¿vale?, que entrarían dentro de las preguntas oficiales de este tercer bloque, ¿vale?, nos dice que cuál de los contratos de supuesto no está sometido a fiscalización previa. Pues evidentemente no está sometido el contrato de mantenimiento para las plantas de interior. ¿Por qué? Porque es un contrato menor, ¿vale?, y por lo tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley General Presupuestaria, los contratos menores no están sometidos a fiscalización previa, ¿vale? Bien, con esto habríamos terminado de ver las preguntas oficiales de las tres partes, ¿vale? Luego, a continuación, mi compañera Verónica pues, resolverá las preguntas de la informática, ¿vale?, del segundo bloque, ¿no? Y para terminar esta corrección vamos a contestar a las preguntas de reserva de la parte de legislación, ¿vale? En primer lugar, las preguntas de reserva del primer bloque, ¿vale?, abarcan las preguntas 101 a 105. Nos dice la pregunta 101 que, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Española, el acceso a la función pública se va a realizar de acuerdo únicamente con los principios de mérito y capacidad. Ojo con esta pregunta, que es una típica pregunta trampa, ¿vale? El artículo 103 únicamente recoge los principios de mérito y capacidad, porque el principio de igualdad en el acceso a la función pública se recoge concretamente en el artículo 23.2 de la Constitución, pero no en el artículo 103, ¿vale? Únicamente en el artículo 103, principios de mérito y capacidad. Por lo tanto, respuesta correcta, la B. La pregunta 102 nos dice que, de acuerdo con el artículo 4 bis de la Ley 30/1990 de 28 de noviembre del Consejo Económico y Social, ¿cuál es la función principal del grupo de enlace creado en el seno del Consejo Económico y Social? Pues la función fundamental, conforme a este artículo, es la de canalizar las demandas y propuestas de organizaciones sociales que no tengan representación directa en el Pleno, ¿vale? La pregunta 103 nos dice que, según el artículo 7 de la Ley 1/2003 sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León, ¿cuál es el órgano colegiado de coordinación interdepartamental de las políticas y medidas dirigidas a conseguir la igualdad de oportunidades? Pues va a ser esa comisión de secretarios generales, que va a ser ese órgano colegiado formado por los secretarios generales de las distintas consejerías, ¿vale?, para llevar a cabo esas funciones de coordinación, ¿vale? Va a ser la comisión de secretarios generales. La pregunta 104 nos dice que, según el artículo 109 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos dependientes de esta, sobre el complemento de disponibilidad, la modalidad media implica una afectación del tiempo disponible entre el 10 y el 15% de la jornada, ¿vale? Porque si es superior al 15% estaríamos ante un complemento de disponibilidad o modalidad máxima, ¿vale?, la media que va entre el 10 y el 15%,
y la mínima, que sería cuando la afectación del tiempo disponible es inferior al 10%. Finalmente, la pregunta 105, ¿vale?, para terminar con las preguntas de reserva de este primer bloque, nos dice que según el artículo 246.3 de la Ley de Hacienda y Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, ¿cuál es el procedimiento que rige la resolución de las diferencias que pueden presentarse en el ejercicio del control de la función interventora? La función interventora es el control de fiscalización interna que se lleva a cabo por la intervención de la Administración, ¿vale? Pues va a ser el procedimiento contradictorio, ¿vale? Procedimiento contradictorio. Respuesta correcta, la B. Vale. A continuación vamos a responder las preguntas 106 y 107, que se corresponde a las preguntas de reserva del segundo bloque, del bloque de competencias. Únicamente las preguntas de reserva que se refieren a la parte de legislación, ¿vale? 106, 107. La pregunta 106 nos dice que según el artículo 8.2 del decreto 7/2013 de utilización de medios electrónicos en la Administración de Comunidad de Castilla y León, si la sede electrónica de la Administración de Castilla y León contiene un enlace a una sede de otra administración pública, ¿quién responde por la integridad y veracidad de esa información externa? Pues responde la administración pública titular de la sede electrónica a la que se acceda. Es la que va a responder de la integridad y veracidad de esa información externa que se recoge en la sede electrónica de esa administración. Y finalmente, la pregunta 107 nos dice que cuál es el objetivo principal de las medidas de simplificación administrativa previstas en el artículo 41 de la Ley 2/2010 de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Castilla y León y de gestión pública, ¿vale? Pues va a ser propiciar procesos de gestión más ágiles y racionales mediante la simplificación de los procedimientos administrativos. La respuesta correcta, la B. Finalmente, para concluir con la corrección del examen de la parte de legislación, dos preguntas de reserva del supuesto práctico del tercer bloque, ¿vale? Nos dice que ¿qué trámite? Nos dice la pregunta 109. ¿Qué trámite es imprescindible para que la convocatoria de la subvención tenga eficacia frente a terceros? Pues el trámite imprescindible es su publicación en la base de datos nacional de subvenciones y también se va a publicar un extracto de la misma en el boletín oficial de Castilla y León, ¿vale? Finalmente, la pregunta 110 nos dice que en relación con el contrato de suministro de energía indique la información correcta, ¿vale? Ese contrato de suministro de energía, ¿vale?, no va a ser necesaria autorización de la Junta de Castilla y León, ¿vale?, porque ese contrato se engloba dentro de un acuerdo marco. Y aunque el acuerdo marco, ¿vale?, sí que requiere de la autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar ese acuerdo marco, ¿vale?, si el valor estimado del acuerdo excede, es igual o superior a los 2 millones de euros, en este caso, como veíamos que ese contrato de suministro eléctrico, ¿vale?, que se lleva a cabo por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, ¿vale?, el suministro de energía tiene un valor estimado, el acuerdo marco, de 80 millones de euros, requeriría esa autorización de la Junta. Pero luego nos dice, ¿vale?, en ese artículo 8 de la Ley de Presupuestos, Generales del Estado, Presupuestos Generales de la Comunidad del año 2024, ¿vale?, el artículo 8 nos dice que no, una vez autorizado ese acuerdo marco, ¿vale?, no se necesita de esa autorización de la Junta de Castilla y León para
contratar, para celebrar esos contratos basados en ese acuerdo marco, ¿vale? Como es este caso. El acuerdo marco fue aprobado en 2025, ¿vale? Por ese valor estimado de 80 millones de euros. Y por lo tanto, como ese contrato se ha celebrado en aplicación de ese acuerdo marco aprobado anteriormente, no es necesaria la autorización de la Junta de Castilla y León. Por tanto, la respuesta correcta sería la B, ¿vale? Bien, pues con esto habríamos terminado de corregir la parte de legislación de los 3 bloques en los que se estructura el examen de este cuerpo administrativo, ¿vale? Sí que es cierto que ha sido un examen con algunas preguntas un poquito rebuscadas, aunque sí que es cierto que también que el supuesto práctico no es a diferencia de la anterior convocatoria, que fue bastante más complicado, el supuesto práctico no era demasiado complicado, ¿vale? Pero sí algunas de las preguntas, sobre todo de la parte del primer bloque, ¿vale? Y del bloque de competencias también había alguna pregunta bastante rebuscadas, ¿vale? Pues nada, os dejo con mi compañera Verónica, que va a proceder a corregir las preguntas de la parte de informática. Y nada, pues desearos que hayáis tenido mucha suerte en el examen y que hayáis tenido buenos resultados, y muchos de vosotros que hayáis sostenido pues esa ansiada plaza, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Hola a todos. Vamos a ver a continuación la corrección de las preguntas de informática que cayeron en este examen. Vamos a ver entonces estas preguntas de informática, que en esta ocasión no han sido muchas. Ha habido otros exámenes en los que sí se le ha dado más importancia o más relevancia a los temas de informática, y vamos a ver cuáles eran en esta ocasión. Nos encontramos en la pregunta 72 con una pregunta sobre el tema de Windows 11 y nos dice que cuál de las siguientes opciones nos permite la creación de un nuevo escritorio virtual. Los escritorios virtuales, o también conocidos como escritorios múltiples dentro de Windows 11, por si a alguien le suena más este término, se pueden crear con la combinación de teclas Windows Control más D de dedo, ¿vale? Que marcaba en la opción B de Barcelona. No es el único lugar desde donde se pueden crear, porque también podemos hacerlo abajo en la barra de tareas, justo el botón que aparece al lado de lo referente a la búsqueda, el botón de vista de tareas, nos permitiría ver los diferentes escritorios y crear más escritorios virtuales o múltiples, como os decía. En la pregunta 73 dice que indiquemos cuál de las respuestas corresponde a la definición siguiente. Habla de un software o programa que muestra algún tipo de publicidad no deseada o engañosa desde páginas web o con la instalación de algún programa. ¿Cuál es su objetivo? Dice que es obtener algún beneficio económico o almacenar información privada, información confidencial para la que en principio no tenían acceso. Nos están hablando, dentro de los tipos de malware, del adware, ¿vale? El adware, siempre que lo encontréis en una pregunta, buscar algún término relacionado con publicidad, ¿vale? O publicidad engañosa. La B, malware, es un concepto mucho más general, ¿vale? Es decir, adware es un tipo de malware. Entonces, bueno, casi que la B podíamos descartarla desde el principio porque habla de forma general, ¿no? De ese concepto de programas maliciosos. Cuando hablamos de la C, el ransomware, que es verdad que es como más conocido o se habla más de él que del adware, el ransomware es un secuestro de datos, ¿vale? Es cuando hay información que de repente vemos en nuestro ordenador cifrada y a continuación recibimos una llamada o recibimos un correo diciendo que se han secuestrado una serie de datos que eran de nuestra propiedad y que hay que pagar un rescate para poder desbloquearlos o volver a verlos, ¿vale? De ahí la importancia de las copias de seguridad. Y en la D, el phishing, que también es un término que está como muy de moda y ha aparecido en muchos exámenes de estas características, es cuando recibimos un correo electrónico, también se puede hacer vía telefónica o vía SMS o por WhatsApp, en el que se nos solicita cierta información confidencial o personal, como una cuenta de correo, una contraseña, un número de tarjeta de crédito,
y se están haciendo pasar por una empresa que inicialmente es conocida o que es fiable, ¿no? Pero realmente no lo es. Entonces eso sería el phishing. Así que en el momento en el que nos encontramos, como os digo, con el término publicidad, ahí deberíamos relacionarlo con adware. Vale, las dos siguientes preguntas eran sobre el tema de Word. En la 74 nos decía que cuál de las opciones siguientes permiten modificar la ubicación predeterminada para guardar los archivos. Es una pregunta referente a la configuración, es decir, que nos lo encontramos en archivo opciones y eso ya descartaba tanto la opción B como la opción C, y luego está dentro del apartado guardar. Realmente no hay ningún apartado en archivo opciones que se llame autoguardado, así que sería en guardar, y hay una herramienta, un cuadro que se llama ubicación predeterminada de archivos locales. A lo que se refiere esto es cuando nosotros estamos en Word y guardamos documentos, aunque nosotros podemos indicar cuál es la ubicación de ese archivo, por defecto lo guarda en la carpeta documentos de nuestro ordenador. Si nosotros no queremos que lo guarde en esa carpeta por defecto, es decir, que nos indique otra ubicación cada vez que vamos a guardar, tendríamos que venir a cambiarlo desde aquí. Es verdad que era una pregunta referente a la configuración, no tanto a las herramientas, pero es verdad que dentro de ellas no era de las más complejas o más rebuscadas. En la pregunta 75, también de Word, dice que tenemos activada la corrección ortográfica en francés y que cuál de las siguientes opciones nos permitiría cambiar ese idioma de corrección. Entonces, esto se hace en la ficha o en la pestaña revisar. Si teníamos claro esto, ya podíamos descartar el resto de las opciones, ¿vale? Y así como otras herramientas de Word pueden ubicarse en más de una ficha, no era el caso. Esto lo tenemos en revisar, luego hay un botón que se llama idioma y desde ahí podíamos elegir establecer idioma de corrección. En la pregunta 76, que era una pregunta sobre correo electrónico, nos dice que cuál es el límite máximo permitido cuando mandamos un correo electrónico desde una cuenta de Gmail para los archivos adjuntos, y son 25 megas, ¿vale? 20 megas son en Yahoo y 10 megas son en cuentas de Microsoft, así que 25 megas además es una de las más utilizadas y por lo tanto de las más conocidas. En la pregunta 77, también sobre Outlook, sobre correo electrónico, nos dice que es posible configurar la aplicación para notificar automáticamente a los remitentes sobre su indisponibilidad. Dice que esta función envía un mensaje personalizado una sola vez a cada persona que le envía correos electrónicos durante su ausencia y que dónde pueden llevar a cabo esa acción para dejar esto configurado. Esto es lo que se conoce como respuestas automáticas y se encuentra directamente en archivo. Cuando nos vamos a archivo, dentro de Outlook aparece una serie de botones grandes y uno de ellos es el de respuestas automáticas. Se utiliza cuando vamos a salir unos días de vacaciones y queremos que automáticamente pues a la persona que nos escribe nos llegue ese famoso correo de estoy fuera de la oficina. A esto es a lo que se refería. Y vamos a ir a la pregunta que había de reserva en el bloque correspondiente, que también era de informática, que es la pregunta 108. En esta pregunta nos dice que dentro de Windows, era también una pregunta sobre el sistema operativo, dice que cuál de las siguientes opciones permite cifrar una memoria USB para proteger su contenido mediante una contraseña, garantizando así la seguridad de los datos almacenados. Bueno, esta podía ser de las preguntas de informática la que ha sido más rebuscada. Dice que hay que ir al explorador de archivos, porque esto es algo que sí se puede hacer en Windows, y con el botón derecho sobre ese USB, sobre ese pendrive, nos vamos a mostrar más opciones y aparece una opción que se llama activar BitLocker y luego usar una contraseña para desbloquear la unidad. Es una herramienta de protección que lo que permite es que si perdiéramos el USB o cayera en manos de otra persona, solamente permitiría verle el contenido si se supiera esa contraseña para desbloquearlo, porque si no lo que vería es toda la información cifrada con caracteres inteligibles en definitiva.
Y estas son las preguntas que había en este examen de administrativo de la Junta referentes a informática. Como os decía al inicio del vídeo, no ha habido un número de preguntas excesiva respecto a lo que ha habido en otras convocatorias y bueno, estos son tendencias, es decir, que depende del tribunal que prepare el examen, así que bueno, insistir en la preparación de esta parte porque cada año tiene una importancia diferente. Espero que haya servido de ayuda. Pues esto ha sido todo. Esperamos que haya sido de ayuda, que os haya aclarado aquellas cosas que teníais pendientes sobre este examen y si queréis seguir recibiendo contenido como este, solamente tenéis que suscribiros a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.